Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el apartado número 41 del libro de Hannah Arendt, La condición humana, el cual se encuentra en el capítulo sexto, que aborda la vida activa y la época moderna, y que trata sobre la inversión que hubo en la modernidad entre la contemplación y la acción. Bueno, lo primero que señala Hannah respecto a este tema dice lo siguiente. Quizá la más importante de las consecuencias espirituales de los descubrimientos de la época moderna haya sido la inversión del orden jerárquico entre entre la vida contemplativa y la vida activa. Si recordamos lo que plantea Hannah, es que existía un orden jerárquico en la antigüedad, que empezó en la antigüedad, en la vida activa, ¿no? Y la vida activa estaba compuesta por la labor, está compuesta por la labor, que es lo que hace nuestro cuerpo, la actividad biológica de nuestro cuerpo, el trabajo, que es lo que hacen nuestras manos, y la acción, que en la antigüedad era la política, el discurso, con lo que se buscaba trascender, buscar la inmortalidad, ¿no? Y sobre todo esto estaba la contemplación, porque era la manera en la que digamos, el plan divino se revelaba ante los hombres, o a través de la forma en la que se podían descubrir los fenómenos de la naturaleza, a través de la contemplación, o sea, la no actividad. Sin embargo, esto cambió radicalmente en la Edad Moderna debido a que ahora fue la acción la que tomó el lugar, o sea, se fue al punto más elevado, porque fue gracias a la acción, pero ni siquiera a la acción política, sino a la acción de las manos, del trabajo, a la acción de construir un aparato, lo que le permitió a la humanidad darse cuenta que había sido, bueno, algunos hombres en la época, al principio al fin del medievo y al principio de la época moderna, darse cuenta que nuestros sentidos nos habían estado engañando. Es decir, la invención del telescopio, de este aparato, lo que propició fue que los hombres se dieran cuenta que sus sentidos los habían estado engañando, que la Tierra no era plana y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, ¿no? Entonces la acción, como el proceso de fabricación o la fabricación de instrumentos, tomó el papel central, pero en una manera muy peculiar, ¿no? Y dice Hannah Arendt, respecto a este tema y los artificios humanos, dice: es un hecho histórico que la moderna tecnología no se origina en la evolución de esos utensilios que el hombre había diseñado con el doble propósito de facilitar sus labores y crear el artificio humano, sino exclusivamente en una búsqueda no práctica del conocimiento útil. Así, el reloj, uno de los primeros instrumentos modernos, no se inventó pensando en fines prácticos, sino de modo exclusivo con el elevado propósito teórico de realizar ciertos experimentos sobre la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en la antigüedad, los hombres creaban instrumentos, creaban pues estos utensilios, como por ejemplo la pala, ¿no? Pongamos el ejemplo, la pala, para pues facilitar sus actividades, para crearlo, ¿no? Pero esto cambió con la modernidad, ¿no? Porque ahora se creaban instrumentos, como el reloj, que el ejemplo es maravilloso, no con el propósito de facilitar la vida de los hombres, sino con el propósito de hacer un experimento. O sea, con el propósito del desarrollo científico, ¿no? De tener un instrumento útil para los experimentos. Después se le descubrió una utilidad práctica, como a un montón de cosas. De hecho, un montón de cosas, por ejemplo, que tenemos ahora, como el rayo láser para la lectura de los discos compactos, bueno, antes, ¿no? Ahora hasta para señalar el pizarrón o alguna presentación con un haz de luz láser, pues fueron diseñados con otros propósitos, tanto militares como aeroespaciales. Entonces, esto es lo que sucede en la modernidad. O sea, ya ni siquiera se trata de que la tecnología está buscando, bueno, ahora un poco ya más en términos de que ya está más bien la tecnología aplicada, pero en un principio ni siquiera estaba pensada como esta forma de mejorar o de facilitar la vida de los seres humanos, ¿no? Más bien era una cuestión de cómo nos ayuda a hacer experimentos, ¿no? Y bueno, respecto al tema de la inversión entre la contemplación y la acción, Hannah Arendt señala, dice: al margen de lo que ocurra, la experiencia fundamental de la inversión de la contemplación y de la acción fue precisamente
que la sed de conocimientos del hombre solo podía saciarse si confiaba en la inventiva de sus manos, es decir, dentro que las cosas creaban. No se trataba de que la verdad y el conocimiento ya no eran importantes, sino de que solo se podían alcanzar mediante la acción y no por la contemplación, ¿no? Un aparato, el telescopio, construido por las manos del hombre, obligó finalmente a la naturaleza, o más bien al universo, a entregar sus secretos. Es decir, ahora en la antigüedad la manera en cómo se alcanzaba el conocimiento era a través de la contemplación de la naturaleza, ¿no? Por eso se llegó a la conclusión de que la Tierra era plana y de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque era lo que se observaba. O sea, si nosotros nos ponemos desde la perspectiva de la Tierra, pues vemos que el Sol pasa por encima de nuestras cabezas, ¿no? Sale por el este, el oriente, porque es la manera en cómo nos orientamos, porque de ese lado sale el Sol, sale por el oriente y se mete por el poniente, ¿no? Gira encima de nuestras cabezas, y la verdad es que la impresión que tenemos es que el Sol gira alrededor del Sol, de la Tierra, perdón, ¿no? Entonces, lo que pasó con el descubrimiento del telescopio es que nos dimos cuenta de que eso no era así, ¿no? Y entonces ahora la manera de alcanzar conocimiento era a través de la acción, de la creación de artefactos, de aparatos, ¿no? Entonces, la contemplación queda relegada a un segundo término y después, como veremos a continuación, se vacía de contenido, ya pierde total y absoluta utilidad, ¿no? Dice también respecto a este tema: las razones para confiar en el hacer y desconfiar en la contemplación o observación aún se hicieron más convincentes tras los resultados de las primeras investigaciones. Separados el ser y la aparición, y dado por supuesto de que la verdad ya no se presentaba, es decir, no aparecía frente a nosotros, ya no se revelaba al ojo mental del observador, surgió una verdadera necesidad de buscar la verdad tras las apariencias engañosas. Nada podía ser menos digno que confianza para adquirir conocimientos, aproximarse a la verdad, que la observación pasiva o la mera contemplación. O sea, fue un desencanto tan brutal el hecho de que el telescopio nos hiciera ver que nos habíamos estado equivocando, que le hiciera ver a la humanidad que se había estado equivocando, que la humanidad dejó de confiar en los sentidos, ¿no? Y este es un tema muy interesante porque, pues, hay muchas cosas, creo yo, que la ciencia no puede revelar y que sí se pueden revelar a través de la contemplación, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. Pero bueno, el tema es que aquí la contemplación pues perdió significado porque pues los descubrimientos empezaron a hacer, el conocimiento empezó a avanzar gracias a los artefactos, ¿no? También sobre este tema señala Hannah Arendt: el cambio ocurrido en el siglo XVII fue mucho más radical de lo que es capaz de indicar una simple inversión del tradicional orden establecido entre la contemplación y la acción. Estrictamente hablando, la inversión afectó solamente a la relación entre el pensamiento y la acción, mientras que la contemplación, en el sentido original de contemplar la verdad, fue eliminada por completo, porque pensamiento y contemplación no son lo mismo. Esto es a lo que me refería, ¿no? La contemplación fue, pues, eso, eliminada, o sea, ya se descartó la contemplación como un medio a través del cual se podía alcanzar el conocimiento. Y bueno, sobre esto que señala al final, sobre el pensamiento y la contemplación, Hannah Arendt señala: tradicionalmente, el pensamiento se concibió como el camino más directo e importante que llevaba a la contemplación de la verdad. Desde Platón y probablemente desde Sócrates, el pensamiento se entendió como el diálogo interior con el que uno habla consigo mismo. Y aunque este diálogo carece de toda manifestación externa e incluso requiere un cese más o menos completo de las actividades, constituye por sí mismo un estado grandemente activo. Su inactividad externa está claramente separada de la pasividad, de la completa quietud, en la que la verdad se revela finalmente al hombre. Es decir, el pensamiento es un diálogo interior, ¿no? Hay actividad interior en la mente, ¿no? Y la contemplación no. La contemplación es casi como un estado ese de meditación en el que, por ejemplo, nos sentamos en una colina a observar la naturaleza y a través de ese estado de quietud en el que no hay pensamiento, solo se contempla, es la manera en cómo la verdad era revelada a los hombres, ¿no? Y así se entendía el tema de la contemplación desde la antigüedad, ¿no? También sobre este tema, sobre el pensamiento y la contemplación, Hannah Arendt señala: el escolasticismo medieval, que consideró a la filosofía como la asistenta de la teología, podía muy bien haber recurrido a Platón y a Aristóteles. Ambos, si bien en un contexto muy diferente,
consideraron este proceso de pensamiento dialogal como el medio para preparar al alma y llevar a la mente a la contemplación de la verdad más allá del pensamiento y del discurso. Una verdad que es arbetón, incapaz de comunicarse mediante palabras, como señala Platón, o está más allá del discurso, como Aristóteles. Esa es la contemplación y esa es la revelación de la verdad, ¿no? Y bueno, respecto al tema del vacío de significado de la contemplación, que como les había dicho, pues se debió a este desencanto que tuvieron los hombres en la modernidad temprana, en la época moderna temprana, al darse cuenta que sus sentidos los habían estado engañando, Hannah Arendt señala: la inversión de la época moderna consistió, pues, en elevar la acción al rango de contemplarla como el estado más elevado del ser humano, como si en adelante la acción fuera el significado último de la virtud del cual tenía que interpretarse la contemplación. Al igual que, hasta ese tiempo, todas las actividades de la vida activa se habían juzgado y justificado en medida en que hacían posible la vida contemplativa, la propia contemplación se vació de significado. Dejó de ser útil la contemplación para alcanzar la verdad, ¿no? Y bueno, esto trajo toda una serie de consecuencias en la filosofía, particularmente en la filosofía, ¿no? En general trajo una serie de consecuencias en la vida de los seres humanos, pero en particular en la filosofía. Y respecto a este tema, Hannah Arendt señala: desde el siglo XVII la filosofía ha logrado los mejores y menos disputados resultados al investigar, mediante un supremo esfuerzo de autoinspección, los procesos de los sentidos y de la mente. En este aspecto, la mayor parte de la filosofía moderna es teoría del conocimiento y psicología, y en los pocos casos en que hombres como Pascal, Kierkegaard y Nietzsche dieron plena realidad a las potencialidades del método de introspección cartesiano, cabe decir que los filósofos experimentaron consigo mismo de manera no menos radical e incluso quizá más valerosa que lo hicieron los científicos con la naturaleza. ¡Pum! Esto es radicalísimo, ¿no? Porque lo que pasó con la filosofía es que, bueno, y esto lo explica muy bien Hannah y tiene que ver con la filosofía cartesiana, ¿no? O sea, lo primero que pasó con la filosofía fue que se generó una gran duda, ¿no? La duda cartesiana. Había que dudar de todo. ¿Por qué había que dudar de todo? Pues porque los sentidos nos habían estado engañando, nos habían mentido. Ahora teníamos que dudar de todo. Y entonces, la manera en la que los seres humanos quisieron alcanzar la certeza, como hemos visto en otros videos, fue a través de la introspección, o sea, irse hacia uno mismo. ¿Y por qué? Porque Descartes consideró que la única manera de alcanzar la certeza era a través de, pues, ver los productos de la mente, ¿no? Ahí había certeza, pues, porque esos eran creaciones de la mente. Y la certeza más grande se alcanzaba con las matemáticas, porque eran productos de la mente sin estímulos externos. Muchas de las conclusiones a las que se llega a través de las matemáticas puras no necesitan ningún estímulo externo de los sentidos, ¿no? Son conclusiones a las que se lleva a través de razonamientos dentro de la mente. Entonces, lo que hicieron los filósofos fue volcarse a la introspección, ¿no? Y entonces aquí está muy fuerte porque dice que los que mayores pues descubrimientos alcanzaron, ¿no? Nietzsche, entre ellos, Pascal, Kierkegaard, ¿no? Experimentaron consigo mismos en su introspección de manera incluso más radical y valerosa que lo hicieron los científicos en la naturaleza. Es decir, la filosofía estuvo profundamente influenciada por el método de la investigación científica, ¿no? Y bueno, también respecto a este tema de las consecuencias en la filosofía, Hannah Arendt señala: por mucho que admiremos el valor y respetemos la extraordinaria inventiva de los filósofos a lo largo de la época moderna, apenas puede negarse que su influencia e importancia decreció más que nunca hasta entonces. No fue en el pensamiento medieval, sino en el moderno, donde la filosofía pasó a desempeñar un segundo e incluso tercer papel. Los descubrimientos de la ciencia fueron tan grandes que la filosofía quedó profundamente relegada. También respecto a este tema, Hannah Arendt señala: después de que Descartes basó su propia filosofía en los descubrimientos de Galileo, la filosofía pareció condenada a irse a un paso por detrás de los científicos y de sus descubrimientos cada vez más asombrosos, cuyos principios se han esforzado arduamente en descubrir ex post facto y adecuar en alguna interpretación total de la naturaleza del conocimiento humano. Como tal, la filosofía no ha sido necesaria para los científicos, quienes creían, al menos hasta nuestra época, que no necesitaban sirvienta, y menos aún
una que llevara la antorcha delante de su entrañable señora. ¡Pum! ¿No? Finalmente, también respecto a este tema y el papel de la segregación de la filosofía, Hannah Arendt señala: los filósofos se convirtieron en epistemólogos, preocupándose por una teoría total de la ciencia que los científicos no necesitaban. ¡Pum! O bien, pasaron a ser lo que Hegel deseaba que fueran, órganos del Zeitgeist, portavoces que expresaron con conceptual claridad el talante general de una época. Es decir, describieron el tiempo histórico. Pues bueno, jóvenes, esto ha sido todo por este apartado. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, lo que sea, lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios y con gusto lo entenderé. Pues bueno, pues espero que estén muy bien y hasta la próxima.